Listo, aquí ya puse a grabar la clase. Apenas terminé de grabar la clase, pues también la voy a colgar en YouTube, pues para que ustedes la puedan ver. Bueno, entonces sigamos acá. Entonces, la materia de autómatas, antes de meterme aquí con la parte teórica, eso no le paren bolas, de la materia de autómatas, todos son autómatas, incluso el computador es un autómata. Si han escuchado pues algo de la máquina de Turing, la máquina de Turing casi que fue el primer computador que hubo en la historia. En realidad no era un computador, era una máquina. Simulaba un procesador, simulaba una memoria y lo que hacía era operaciones pues automáticas, pero no fue el primer computador, sino el diseño de lo que iba a ser el computador. Hasta hoy en día, incluso está escrito en libros y demás, lo que no se pueda resolver con una máquina de Turing no se puede resolver en un computador. Hay muchos problemas que son indecidibles o no se pueden resolver. Un ejemplo, una contraseña de 1 millón de caracteres, por ejemplo. ¿Cuánto se puede demorar en calcularla? Pues de los métodos más usados es la fuerza bruta, donde lo que se hace es probar y probar y probar con diferentes cadenas. Entonces ustedes pueden tener una contraseña, no la coloquemos tan grande, de 50 caracteres. El alfabeto de nosotros digamos que tiene 30, o sea, cuántas posibles combinaciones hay. Dependiendo del procesamiento del computador, pues haciendo cálculos se puede demorar, digámosle que se demore 5 años, pero usted a los 2 días la cambió, le toca volver a empezar todo el proceso. ¿Sí? Esos son problemas que se dice que son indecidibles porque no se requiere demasiado tiempo. Hay problemas que requieren millones de años, por ejemplo, para ser resueltos por un computador. No tiene sentido. Dentro de millones de años, pues el computador incluso ya deja de pronto de ser computador. Entonces son problemas que no se pueden resolver con estas máquinas. Los autómatas son aproximaciones a esas máquinas de Turing o son modelos que cada uno pues va teniendo unas variables que hacen que unos funcionen de una manera y otros funcionen de otra. Un programa en un computador es un autómata. Cuando ustedes compilan un programa, por ejemplo en Java, en Python o algo así, se hace un proceso, ¿sí?, que se llama análisis léxico, análisis sintáctico, generación de código intermedio. Todo ese proceso es un autómata. Autómata pues viene de automatizar y es simplemente un cambio de estados a través de unos sensores o de unas sensibilidades. Tenemos el caso, por ejemplo, de un switch pues de luz. Ustedes tienen el switch pues siempre va a estar apagado. Si ustedes presionan el switch, entonces digamos que aquí tenemos una P de presionar, aquí estamos en un estado que llamamos inicial, estamos en este estado, o sea, donde el switch está apagado. Si presionamos el botón del switch, pues cambia el estado a encendido, ¿sí? Entonces, mientras que el switch esté prendido, pues va a estar encendido. Si volvemos a presionar, va a cambiar de estado y va a pasar a apagado. Y eso es un autómata, está prendiendo y apagando a través de un sensor, una sensibilidad que es el de presionar el botón. Lo mismo puede pasar con una puerta de un centro comercial. Esto me puede representar la puerta de un centro comercial, donde estamos aquí en el estado inicial, la puerta está cerrada, ¿sí? O sea, en este punto la puerta está cerrada, aquí la puerta está cerrada. Si hay presencia de personas, que sería este de acá, si hay presencia de personas, entonces la puerta se abre, que son esas puertas automáticas que uno encuentra en el centro comercial. Y mientras que haya presencia de personas, pues permanezca la puerta abierta. Cuando ya deje de haber presencia de personas, este tablero es una berraquera.
Cuando deje de haber presencia de personas, o sea, aquí ya no tenemos personas, entonces la puerta se vuelve a cerrar. Entonces, la puerta de un centro comercial es un autómata también. Un cajero electrónico también es un autómata, tiene unas operaciones y va cambiando a medida que vamos creando sensibilidades o sensores. Cuando entramos a un cajero, por ejemplo, lo primero que hacemos es insertar la tarjeta. Al insertar la tarjeta en el cajero, pues el estado del cajero me cambia. Antes tenía una pantalla de bienvenida, ahora tiene una pantalla donde va o a pedir la contraseña o a pedir la cantidad que se va a retirar. ¿Sí? Después de que le damos clic por decir algo a la contraseña, entonces podemos pasar, bueno, ¿cuánto quiere retirar? Después de que le damos quiero retirar tanto, cambia de estado nuevamente la pantalla y cambia que a un estado donde dice listo, este es su dinero o no tiene fondos suficientes dependiendo de unas validaciones que hace. Que eso específicamente es lo que hace también, ¿qué? Un programa de computador. Un programa de computador lo que hace es eso. Cuando ustedes hacen un programa, lo que hacen es precisamente programar los estados por los que se va a mover el computador. Entonces, vea, primero, pregunte los datos personales de la persona. Después de que los dé y la persona diga grabar, va a cambiar de estado y ¿qué va a hacer? Grabar esa información y mostrarle un mensaje al usuario. Datos guardados con éxito. O entró unos valores y cambia de estado cuando le da a ejecutar. ¿A qué estado pasa? A mostrar el resultado de esa suma, de esa operación, de lo que necesiten hacer. Entonces, un programa de computador es un autómata. Después de esta materia, ustedes van a ver una materia que se llama lenguajes, es como es introducción a los lenguajes. No, bueno, no me acuerdo. Se llama estructura de lenguajes. Que las estructuras de lenguajes es construir un compilador. O sea, hacer todo el proceso de análisis léxico, sintáctico, generación de código intermedio y el programa como tal. O sea, ustedes construyen un compilador o esa es la idea de la materia. Esa la venía dictando pues en clases pasadas. La idea entonces es mostrar los autómatas y su funcionalidad. De pronto vemos algo de estructura de lenguajes para que vean su utilidad. Entonces, ¿por qué la primera parte de autómatas va a tener lo que es alfabeto, símbolos, palabras? O sea, un autómata lo que va a hacer es reconocer cadenas de este tipo, por decir algo, va a reconocer A, C, A, C, C, A, ¿sí? ¿Para qué sirve eso? ¿Para qué sirve una cadena de estas? ¿Alguien quiere opinar? ¿O no tiene sentido que veamos una materia para que simplemente se reconozcan cadenas? Porque lo que es el autómata es esto, reconocer cadenas. ¿Sí? Entonces las cadenas o esto, cada una tiene su significado. Y ahí es cuando toman valor esas cadenas. ¿Sí? Por ejemplo, la A puede ser de abrir. Entonces aquí estaríamos representando el cambio de estados de una puerta de un centro comercial, donde está en un estado de abrir, después de cerrar, después abrir, otra vez abrir, cerrar, cerrar, abrir, ¿sí? Que pueden ser estados válidos o inválidos, dependiendo de, como ustedes saben y ustedes ya han visto lo del sistema binario, el sistema binario, por ejemplo, son ceros y unos, y aquí perfectamente yo puedo tener una operación de asignación. Cuando ustedes compilan un programa, lo que hace el compilador es llevar todo ese código fuentes a ceros y unos. El código fuente ya lo a ceros y unos. ¿Sí? Todo lo del computador, cuando ustedes desensamblan un programa, y hay muchos desensambladores en internet, y ustedes ven, ustedes lo que se van a encontrar es un montón de ceros y unos. ¿Y qué es lo que hace un computador? Traducir eso. Entonces él empieza a coger por decir, de a 4 bits. Entonces, si es el 11, esto significa
que a la variable X, esto es el igual, y esto es que el valor de 120, por ejemplo, entonces aquí está diciendo X igual a 120. Sí, eso no es cierto lo que estoy diciendo ahí, pero pues la traducción, pero sí así es que trabaja el computador. Él coge pedazos de código y lo va convirtiendo y lo va traduciendo a lo que quiere. ¿Sí? Entonces se representan variables, se representan demás. Y todo eso se logra a través de qué? De un autómata. Entonces un autómata lo que hace es también representar esas cadenas y esas cadenas o esos símbolos van a tener significado. Preguntas. Listo. Entonces sigamos acá. Vamos bien hasta ahí. Bibliografía, preguntas, ya. Entonces ahora sí vamos a empezar. Como les digo, los autómatas lo único que hacen es reconocer cadenas, pero las cadenas tienen un significado. El proceso del cajero abierto, el proceso de la puerta, un programa de computador va a tener su significado y lo que se hace es moverse a través de unos estados y cambiar de estado dependiendo de lo que haya pasado. Entonces empecemos con lo más básico que tiene un autómata, que es un símbolo. Un símbolo puede ser un carácter o una concatenación de caracteres. Por ejemplo, en el idioma español que tenemos 28 símbolos, creo que es, bueno, no sé, 21 letras del alfabeto, pero ahí falta contar signos de admiración, todos esos otro resto de símbolos. En realidad son como 156 caracteres o pueden haber muchos más. Pero acá, por ejemplo, colocamos ejemplos de símbolos y está, por ejemplo, la Che, que son caracteres. Entonces, por eso dice que es un carácter o concatenación de caracteres. Y esa Che va a representarme un solo símbolo. Casa es puede ser un solo símbolo también. US puede ser un solo símbolo. 1, 2, un solo símbolo. O las letras solitas, la X, la Y, la Z, son símbolos también. ¿Sí? Eso es lo que vamos a llamar símbolos. El alfabeto va a ser un conjunto no vacío y finito de símbolos. ¿Sí? O sea, por ejemplo, el alfabeto español tiene ¿cuántos símbolos? Tendríamos 28. Para escribir palabras nomás, tendríamos 28, que sería A, B, C, C, hasta la Z. Pues ya en el computador pues vamos a tener el 56. ¿Por qué? Porque están las mayúsculas y minúsculas y un carácter mayúscula es diferente a un carácter minúscula. También están las letras con tildes y demás que no están contempladas ahí. Pero lo importante es saber que un alfabeto es simplemente un conjunto de símbolos. El alfabeto binario, por ejemplo, ¿cuántos símbolos tiene? 2, que es el 0 y el 1. El alfabeto decimal tiene 10, que es del 0 al 9. ¿Sí? Igual, esos alfabetos se pueden ampliar. Por ejemplo, el alfabeto decimal se puede ampliar agregándole pesos, agregándole el punto, agregándole la coma, agregándole la E para escribir números como en formato pesos, en formato real, en formato exponencial. ¿Sí? Lo importante es tener claro que ese alfabeto es solamente un conjunto de símbolos. Cada símbolo va a tener un significado y era lo que decíamos ahorita. Por ejemplo, podemos tener el alfabeto con los símbolos A y C, que ahí no me escribe, A, C, ¿sí? Donde el A tiene el significado de puerta abierta y el C de puerta cerrada. Entonces tengo dos símbolos y esos símbolos tienen significados. Entonces cuando yo tengo ese alfabeto y le doy significado a cada uno de esos símbolos, las cadenas como AC, AC, AC tienen sentido, porque esto sería puerta abierta, puerta cerrada, puerta abierta, puerta cerrada y así sucesivamente. Me tengo que conseguir el lápiz para escribir como más finito, ¿no es cierto? Pero lo importante es que vayan entendiendo. Bueno, entonces el alfabeto entonces va a ser ese conjunto de símbolos y cada símbolo va a tener un significado. Esta semana les cuelgo el proyecto para que empiecen también a preguntar sobre ese. Ahora, ¿qué es una palabra o una cadena? Seguimos con el mismo ejemplo, el idioma español. El idioma español tiene 28 caracteres y con esos 28 caracteres podemos formar palabras. ¿Sí? Entonces las palabras que son, en realidad son una concatenación finita de
símbolos. Entonces la palabra casa es una palabra, una cadena. La palabra beca, la palabra estudiante, todos son concatenación de símbolos, ¿sí? La longitud de una cadena o de una palabra sería ¿qué? La cantidad de símbolos que tiene esa palabra, ¿sí? Puede haber ambigüedades, por ejemplo, no sé, una palabra como che, ¿cuántos símbolos tiene? No che. ¿Cuántos símbolos tiene la palabra? ¿Quién participa? Dos, profe. ¿Alguien escribió por el chat? ¿Cuántos? Dos. Dos. Y otros pueden decir tres. ¿Sí o no? ¿Quién tiene la razón? Ah, sí, para que escribir. Entonces, pueden ser dos como pueden ser tres. ¿Sí? Esas ambigüedades se tienen incluso cuando se está construyendo el compilador de un lenguaje de programación. Bueno, ¿reconozco tres caracteres o reconozco dos? ¿Reconozco tres símbolos o reconozco dos símbolos? ¿Sí? Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es para yo saber cuántos símbolos hay acá, tengo que saber cuál es el alfabeto. Si el alfabeto mío es AC, pues ahí solamente tendríamos dos símbolos inválidos que sería la H y la E. Solamente tendríamos un símbolo válido. ¿Sí? Si es el idioma español, pues ahí podemos decir que hay dos o que hay tres, porque la C y la H también hacen parte por separado, también hacen parte del idioma español. Esas ambigüedades, ¿cómo se solucionan? No, reconozca primero la cadena más larga. ¿Sí? O sea, yo reconocería primero la CH, entonces ese es un símbolo y después reconozco la E y ahí sí serían los dos símbolos en el idioma español. ¿Sí? Cuando las CH no estén juntas, entonces se reconocen aparte. ¿Sí? Si está, por ejemplo, C, O, H, ¿sí? Ahí tendríamos tres símbolos, porque las CH no están, las CH no están juntas. ¿Listo? Entonces, lo primero para saber cuál es la longitud de una palabra es conocer el alfabeto. Si no conocemos el alfabeto, pues nos va a quedar muy difícil saber cuál es la longitud de esas palabras. La longitud de una cadena, entonces, como les mencionaba, se representa así con las dos rayitas o las dos barritas para decir que es longitud. El alfabeto se representa como un símbolo de sumatoria al revés. Y la longitud se define como el número de símbolos que va a tener esa cadena, como el ejemplo que ya vimos. Todo símbolo de un alfabeto, ¿sí? O sea, cada elemento del alfabeto es una palabra. O sea, no necesariamente tienen que haber más de dos símbolos concatenados para decir que es una palabra, no. Los mismos símbolos, o sea, la A sola, la B sola, la C sola, la D, la H, todos son cadenas. Hay una cadena muy especial que se va a trabajar mucho durante todo el curso y es la palabra vacía, que muchas veces también la llamamos o en los talleres la van a encontrar como lambda, ¿sí? O acá como epsilon. Es la palabra vacía. ¿Qué es una palabra vacía? Es una palabra que no tiene símbolos. ¿Listo? La palabra vacía es una cadena que no tiene símbolos. Bien hasta ahí. Hemos entendido hasta ahí esa parte. Está sencilla, ¿no es cierto? Listo. Entonces, ahora, ¿qué es un lenguaje? Entonces, ustedes saben que con el alfabeto español, ¿cuántas palabras podemos armar? Muchas, ¿no es cierto? ¿Son finitas o infinitas las cantidades de palabras que se pueden armar en el idioma español? O hagamos la pregunta más fácil.
En el lenguaje Java, ¿cuántas variables se pueden declarar? ¿Infinitas o finitas? Infinitas. En realidad las palabras que se pueden declarar en Java son finitas. Primero que todo, las variables que se declaran en Java tienen una longitud, ¿sí? Una longitud máxima. No recuerdo cuál es, pero si ustedes buscan pueden encontrar que las variables de Java tienen una longitud máxima. Igual, la memoria del computador no le da para tener variables de longitud infinita, ¿sí? Entonces, al tener una longitud fija y al ser el alfabeto de Java limitado también, porque los caracteres de Java también son limitados, entonces se puede hacer un cálculo y pues, se pueden declarar variables, digamos, de millones de caracteres, que en realidad nunca lo van a hacer, pero se pueden declarar, eh, pero sí va a ser un conjunto finito de palabras, ¿sí? Entonces, el lenguaje, ¿qué es? Ese conjunto de palabras. No, no todas las palabras, por dicho, yo tengo el idioma español, yo tengo las 28 letras. Yo puedo armar palabras que no son válidas en el idioma español. Por ejemplo, esta, esto es una palabra, esto es una palabra del idioma español. ¿Qué significa? Por dicho, esto es una concatenación de símbolos del idioma español. ¿Qué significa eso? Nada. Esto no tiene significado. En cambio, casa sí tiene. Y las palabras que se arman en el idioma español tienen unas características, que es que tengan vocales, que tengan no sé qué, bueno, ciertas características para que ustedes puedan armar esas palabras. Entonces, no todas las palabras son válidas en el idioma español. Esta sería una palabra inválida y esta en cambio sería una palabra válida. ¿Quién me define qué palabras son válidas y cuáles son inválidas? El lenguaje. El lenguaje es ese conjunto de palabras, entonces yo creo un lenguaje para tener un conjunto de palabras. Un ejemplo, yo creo un lenguaje si tenemos que el alfabeto son los dígitos, ¿sí? O sea, del 0 hasta el 9, yo puedo tener un lenguaje que se llame impares. ¿Y qué es? Son todos los números que son impares. ¿Qué característica tienen los números impares? Que terminan en un dígito impar. Entonces, si yo tengo el lenguaje, escuchen bien, o sea, una cosa es, con los dígitos del 0 al 9, yo puedo tener todos los números que quiera, cualquier número. Pero como yo estoy creando mi propio lenguaje, yo estoy diciendo, en mi lenguaje solamente va a reconocer números impares. Entonces, este sería válido dentro del lenguaje. Es un número que va a reconocer mi lenguaje. Este sería válido. Este sería válido. Este es válido. Tan bueno cuando uno ve a los estudiantes y sabe uno si sí o no. ¿Sí? Este, por ejemplo, no sería válido, o sí. Este sí es válido. ¿Por qué? Porque es un número impar. Pero si yo meto, por ejemplo, 42, este sería un número que no es válido dentro del lenguaje que acabamos de definir. Entonces, mire que un lenguaje es como un subconjunto de todas las posibles combinaciones de símbolo que yo puedo hacer con el alfabeto, ¿sí? Entonces, con los dígitos del 0 al 9 yo puedo hacer cantidad de combinaciones, pero mi lenguaje solamente me va a reconocer los números que sean impares. Incluso uno puede decir, no, mi lenguaje solamente reconoce números impares de 2 dígitos. Entonces ya por decir algo, el 5 ya no sería un número válido dentro de mi lenguaje. El, el 723 tampoco sería un número válido dentro de mi lenguaje, a pesar de que es impar, pero que no cumple con la longitud, ¿sí? Porque dice que mi lenguaje solamente acepta números impares de 2 dígitos o de 2 símbolos, de dos
de dos símbolos del alfabeto. ¿Listo? Entonces, eso es un lenguaje. Entonces, el lenguaje está discriminado. En Java, por ejemplo, en Java no todas las variables son válidas. Una palabra, por ejemplo, una variable que sea inválida en Java, ¿cuál sería? ¿Cuál se les ocurre? Alguien que escriba un ejemplo de una variable inválida o que la diga. Eso, muy bien, Felipe, o yo no sé. ¿Lo escucharon? No. Una palabra inválida, por ejemplo, en Java sería esto, 1ABC. Ustedes saben que las variables no pueden empezar por número. De pronto en Python puede que sea válida, no sé. No programo en Python, pero en Java, por ejemplo, una variable no puede empezar por dígitos. Siempre tiene que empezar por letra o por un símbolo, por ejemplo este. ¿Sí? Entonces esta sería una palabra que es inválida en Java a pesar de que todos los símbolos, ¿sí?, hacen parte del alfabeto. Miren que el 1 hace parte del alfabeto de Java, el A, la B, la C hacen parte del alfabeto de Java, pero, pero la forma en que se concatenaron las palabras no es válida, porque la sintaxis de Java dice que los identificadores deben de empezar por por algunos símbolos especiales, menos por número. Listo. Entonces ya sabemos que el lenguaje simplemente va a ser un conjunto de palabras. Uno puede combinar todo lo que quiera del alfabeto, todas las posibles combinaciones de los símbolos de un alfabeto, o sea, el lenguaje universal que lo vamos a llamar así, o cerradura de Kleene, que acá está escrito, ¿sí? Y se representa así como sumatorio asterisco, es la combinación de todas las palabras del alfabeto. Entonces, por ejemplo, si tenemos el alfabeto 0,1, ¿sí? Empecemos. Palabras de cero símbolos, ¿cuántas hay? Una, que es la que dijimos ahorita, lambda o epsilon, o la palabra vacía, que es una palabra con cero símbolos. Palabras con un símbolo, ¿cuáles están? El 0 y el 1. Palabras con dos símbolos, ¿cuántas hay? Está 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. No hay más. Palabras con tres símbolos, está. Palabras con cuatro. Como es infinito, pues entonces, ¿cuántas cadenas hay ahí? Infinitas. Entonces, mi lenguaje, si mi lenguaje digo, no, pero mi lenguaje va a tener solamente las palabras que tengan dos símbolos. Entonces, solamente tendríamos, ¿sí? Solamente tendríamos estas de acá. Estas cuatro de acá. 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Lo otro, lo que haya hacia allá o lo que haya hacia atrás ya no nos interesa. Mi lenguaje dije, no, yo sé que usted tiene todas esas otras palabras, pero mi lenguaje solamente va a reconocer cuatro símbolos. Ya. ¿Sí? E incluso con eso puedo representar un autómata, sí. Aquí es cerrado, 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 abierto, abierto, cerrado, abierto, abierto. ¿Sí? O dos cables de luz. No entra corriente por uno y por el otro tampoco. Por uno sí entra, por el otro no. Aquí lo mismo, por uno entra y por el otro no, y aquí por los dos entra corriente. También puede ser. Cada uno tiene su representación, pero mi lenguaje solamente va a tener ese conjunto de palabras. Entonces recordemos, símbolo, la concatenación de símbolos me da palabras, el conjunto de palabras me va a dar un lenguaje, ¿sí? ¿El lenguaje vacío qué es? El lenguaje vacío es simplemente que no tiene palabras. Si yo tengo lambda dentro del lenguaje vacío, dentro de un lenguaje, ese sería un lenguaje vacío. Estos son cascaritas que yo se las voy dando de una vez. Si yo tengo lambda dentro de un lenguaje, si yo tengo lambda dentro de un lenguaje, entonces ya tengo una palabra y es la palabra vacía.
O sea que no es el lenguaje vacío. El lenguaje vacío es el que no tiene ni la palabra vacía, ¿sí? Entonces no vayan a confundir de pronto palabra vacía con lenguaje vacío. Lambda es una palabra, ¿sí? Y es una palabra que tiene 0 símbolos y nos va a servir para muchas de las operaciones que tenemos que hacer. Listo. La notación que vamos a usar dentro del curso va a ser, pues, por ejemplo, el epsilon, estos dos símbolos griegos que nos van a servir para denotar alfabetos, símbolos del alfabeto, letras minúsculas, o cadenas o palabras que lo vamos a hacer con letras gamma o con las últimas letras del alfabeto. Las letras mayúsculas nos van a denotar lenguajes. Sin embargo, van a haber ejercicios, pues, donde yo pueda decir que el alfabeto mío es ABC con letra mayúscula, ¿sí? Entonces esos ya van a ser símbolos, ¿sí? Pero por lo general siempre se utiliza esta notación. Listo. Lo que dijimos ahorita, ¿sí? El lenguaje, el alfabeto es un conjunto finito de símbolos la estrella de Kleene, o lo que llamamos ahorita la cerradura de Kleene, que es esta, es un conjunto infinito de palabras, pero que la idea es para un lenguaje tomar un subconjunto de ese conjunto universal y distinguir entre palabra vacía, entre conjunto vacío. Aquí el S minúscula me está representando el lambda o el epsilon, que es palabra vacía, palabra con 0 símbolos. Entonces el alfabeto, pues ya dijimos, aquí tenemos por ejemplo un alfabeto que tiene los dígitos del 0 al 9, entonces me sirve para representar números. ¿Listo? Está la definición del alfabeto. Podemos hacer operaciones entre alfabetos, o sea, yo puedo, por decir algo, hacer la intersección entre el alfabeto del idioma inglés y la intersección con el alfabeto del idioma español. En la intersección, por ejemplo, va a desaparecer la ñ, va a desaparecer la ch, van a desaparecer varias letras, pues, que tenemos nosotros y que el idioma inglés no tiene o que no maneja. Pero se puede, un alfabeto es un conjunto, entonces puedo hacer perfectamente operaciones entre conjuntos, entre alfabetos. Tengo el alfabeto 1 y el alfabeto 2, la unión, que es la unión, simplemente cójalo del alfabeto 1, cójalo del alfabeto 2 y júntelos. Elimine los símbolos repetidos, o sea, lo que ya está y listo. No se repiten elementos ahí. La intersección, que tiene este alfabeto, que tenga este otro y listo. Lo que tengan en común es lo que hace parte del nuevo conjunto. Regáleme un segundo. Tenemos también, por ejemplo, la diferencia, que es el conjunto 1 menos el conjunto 2. Entonces, mire qué hay en el conjunto 2 y sáquelo del conjunto 1. Y lo que quede, ese es el nuevo conjunto. Que la diferencia, pues, es diferente E1 menos E2 a E2 menos E1. O sea, no es conmutativa. Listo. Esas son operaciones entre alfabetos. El conjunto universal, como ya lo dijimos, es el conjunto de la concatenación de símbolos, empezando por cadenas de cero símbolos, cadenas de un solo símbolo, y es lo que se está mostrando acá también. Cadenas de 3 símbolos, de 4 y así sucesivamente. Hay varios ejemplos acá, no hay problema. Listo. Las cadenas, entonces ya vimos que la cadena simplemente es una concatenación de símbolos. Hay que tener en cuenta que las cadenas son asociativas, pero no son conmutativas. O sea, es diferente a B, es diferente a BA, a pesar de que tienen los mismos símbolos, ¿sí?
tienen el símbolo A y el símbolo B, el orden de concatenación significa que la palabra puede cambiar, ¿sí? ¿Por qué digo puede? Porque si tenemos pues el mismo símbolo y lo concatenamos al revés, pues ahí sí es igual, pero cuando son diferentes símbolos, pues, o la palabra está compuesta por diferentes símbolos, ahí sí el inverso me va a dar diferente. Entonces, la concatenación no es conmutativa, ¿sí? Lo que sí es asociativa. Asociativa es que si yo tengo, por decir algo, el símbolo AB, lo concateno, lo puedo concatenar con C, es lo mismo que tener A y concatenar B con C, ¿sí? En muchos textos ustedes van a encontrar la concatenación con un punto en la mitad. Por lo general, casi el 100% de las veces se utiliza sin el punto, o sea, las dos letras o los dos símbolos seguidos y listo. Ahí significa concatenación. La potencia de una cadena. La potencia de una cadena es repetir esa cadena n veces. Entonces yo tengo la palabra casa. Casa al cuadrado es casa, casa. Casa al cubo es casa, casa, casa. Casa 10 veces es casa, 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 casa 10 veces. O sea, la concatenación de esa palabra n veces. ¿Listo? Eso sería la potencia de una cadena. Aquí hay un error. Qué pena, no lo corregí. ¿Sí? Para que vayan a tener cuidado. Aquí no es U, sino W. ¿Sí? Que coloqué 100 en mayor o igual que 1, aquí sí está bien. ¿Sí? Aquí es la definición recursiva de cómo es la potencia de una cadena. Entonces, si la cadena es vacía o si n es cero, si la potencia es cero, entonces la concatenación de esa cadena me va a dar la palabra vacía. Si la cadena es mayor que cero, pues es simplemente la palabra concatenada con la concatenación de n menos 1 de esa palabra. Es una definición recursiva de la potencia de una cadena. Lo importante es que entiendan que la potencia de una cadena es repetir esa cadena n veces. Y que si n es cero, pues simplemente no es repetirla 0 veces, sino que queda cadena palabra vacía o lambda. No les olvide ese lambda. Un ejemplo aquí utilizo de la recursión. W al 3 es igual a W por W al cuadrado y W al cuadrado es W por W por W y W es W por W a la 0. W a la 0 viene siendo la cadena vacía y aquí quedan las tres Ws que son ACC, ACC, ACC. Es el mismo caso de casa. Listo, creo que eso es fácil, no nos desgastemos ahí. La inversa de una cadena, lo mismo, es la concatenación de la cadena, pero en orden inverso. Entonces, la inversa de casa sería concatenar esta cadena al revés, o sea, azar. ¿Sí? Entonces, el inverso de una cadena es simplemente la concatenación de los símbolos en orden inverso. La inversa de la inversa, pues me va a dar la misma cadena. O sea, si la invierto dos veces, pues voy a llegar a la misma cadena. Está también la definición recursiva de la inversa de una cadena. Si la palabra es vacía, pues la concatenación me va a dar vacía. La longitud del inverso, pues es lo mismo en la longitud de la cadena original. Recuerden que este símbolo me está representando longitud de una cadena. Listo. Inverso de cadena de manera recursiva. Pensé que estaba atrás, aquí está la definición, perdón. Aquí sí está de manera recursiva. ¿Sí? Que coja el último símbolo, invierta los primeros. Y ahí le va dando, coja el primer símbolo y aquí lo va poniendo de primero para invertirlo de manera recursiva. Hay un ejemplo entonces que ustedes van a ver en el documento donde está la palabra hable. ¿Sí? Entonces el inverso, entonces aquí empieza a aplicarle la recursión hasta llegar a lambda y le va a quedar la palabra hable en orden contrario.
La inversa de subcadenas, ¿sí? Es lo mismo que, o sea, aquí por ejemplo la inversa de, si tenemos la palabra ABCD, entonces es lo mismo que invertir CD a B, o sea, está invirtiendo, por tanto, perdón. Ah, sí, está invirtiendo las partes de una cadena, o sea, AB, CD, y después invierte estas partes, invierte las partes y después invierte las subpartes que hay dentro de cada parte. O sea, creando subcadenas, que ya vamos a ver en una diapositiva más adelante, vamos a ver el concepto de subcadena y subsecuencia. Sí, simplemente propiedades. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos lo que son sufijos y prefijos de una cadena o de una palabra. Entonces yo tengo la palabra A, B, C, D, F. Sufijos es lo que hay al comienzo. Entonces yo tengo aquí el sufijo A, el sufijo B. Perdón, el B no es sufijo. Todo tiene que ser una subcadena. Empecemos por definir qué es una subcadena. Una subcadena es simplemente coger de la cadena y eliminar una primera parte y una última parte y lo que me quede es lo que se llama subcadena. Entonces, si yo tengo A, B, C, D, E, F y elimino, digamos que elimino A, B y elimino la F, lo que me queda es la subcadena C, D, E. ¿Sí? Eso es una subcadena. Yo simplemente eliminar símbolos al comienzo, eliminar símbolos al final. Y lo que me quede es una subcadena. Puedo en la eliminación de símbolos no eliminar ninguno. O sea, elimino solamente del comienzo. Entonces la cadena elimino a B. Entonces la subcadena me queda como C, D, E, F. O no elimino símbolos al final también. Y si no elimino símbolos al inicio ni al final, la cadena como tal o la palabra me queda también como subcadena. Entonces un sufijo, ¿sí? Es simplemente eliminar símbolos, perdón, tomar símbolos desde el comienzo, ¿sí? O sea, si tenemos aquí ABC, entonces yo puedo tomar el primer símbolo o los dos primeros o los tres primeros o los cuatro primeros o los cinco primeros, ¿sí? Cada uno de esos que tome es un prefijo, venga que les di la definición al contrario, prefijo. Prefijo es al comienzo, sufijo es al final. ¿Listo? Entonces, tomar los primeros caracteres de una cadena es un prefijo. Tomar los últimos caracteres de una cadena es un sufijo. Si yo tomo todos los caracteres de esa cadena, es un prefijo. ¿Sí? O sea, la misma cadena es un prefijo. Si tomo todos los últimos caracteres de una cadena, es la misma cadena y también es un sufijo. O sea que la cadena en sí también es sufijo y prefijo. ¿Qué es prefijo propio? Cuando yo tomo los símbolos, o sea, yo tomo los símbolos de esta cadena ABCDF, ¿sí? Pero no los tomo todos. Por eso dice B diferente de U, o sea, B diferente de la cadena. Entonces, un sufijo propio, en este caso, por ejemplo, A, B, C, D, E, F, un sufijo propio o los sufijos propios de esta cadena, ¿cuáles son? Son A, AB, ABC, ABCD y ABCDE. Hasta ahí. Son prefijos propios. ¿Sí? Cuando ya completo la palabra, simplemente es un prefijo. Los prefijos propios van hasta la E. Similar a sufijo, recuerden, sufijo es el final, prefijo es el comienzo. Entonces, los sufijos son ¿cuáles? F, ¿sí? EF, DEF, CDEF, BCDEF. Hasta aquí, hasta la B, son sufijos propios. Si yo tomo la A, ya es sufijo simplemente. Pero sufijos propios son esos de ahí nomás. ¿Listo? Entonces recuerden, prefijo
es antes, sufijo es posterior, prefijo es tomar de los primeros símbolos de la cadena, sufijo es tomar de los últimos símbolos de la cadena. Prefijo propio es tomar de los primeros símbolos sin tomar la totalidad. Y sufijo propio, lo mismo, tomar de los últimos sin tomar la totalidad. Cuando tomo la totalidad, ya deja de ser sufijo o prefijo propio. Listo, hay unas preguntas de sufijo y prefijo, entonces para que tengan en cuenta esto para más adelante. Listo, ejemplos de cadenas, entonces aquí tenemos por ejemplo la cadena BCBADB, ¿sí? El alfabeto es ABCD, o sea que la longitud de esa cadena viene siendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 símbolos. ¿Sí? A pesar de que la palabra vacía hace parte de esa palabra porque esta, por ejemplo, yo puedo concatenarlo con palabra vacía y aquí tenemos palabra vacía, nunca se cuenta en la longitud de una cadena, ¿sí? Simplemente no se coloca, o sea, la palabra vacía en realidad está por todos lados y todas las veces que quiera. Yo puedo decir que eso es esto mismo, ¿sí? Esto es esto mismo, porque aquí está la palabra vacía es ahí no hay nada, ¿sí? O sea, en realidad es BCA. Listo, entonces tenemos este ejemplo, entonces los prefijos empieza con la palabra vacía, ¿sí? Luego sigue la B, BC, que es tomar los dos primeros, después tomar los tres primeros, los cuatro primeros, los cinco primeros, y hasta acá es lo que llamamos prefijos propios, ¿sí? Este ya no es prefijo propio, sin embargo, es un prefijo. Como les dije, la misma cadena es un prefijo. Lo mismo pasa con sufijos, B, de B y hasta acá son sufijos propios. Ya este es la cadena como tal, también es un sufijo. Listo, pero no es propio. Listo. Subcadenas y subsecuencias. Entonces, una subcadena, entonces ahora sí podemos definir una subcadena, es como eliminar un prefijo y un sufijo. ¿Sí? Eliminar un prefijo y un sufijo de una palabra. Entonces tenemos la palabra A, B, C, D, E. Bueno, no se ve la E, copiémoslo por acá. A, B, C, D, E. Tenemos esa palabra, ¿sí? Yo puedo eliminar un sufijo, ¿sí? Por ejemplo, puedo eliminar la A y puedo eliminar un prefijo, perdón, y puedo eliminar el sufijo de E. Lo que me queda es que una subcadena que sería BC. BC es una subcadena de ABCDE. Listo, una pregunta. Toda la palabra, o sea, ABCDE es una subcadena. ¿Alguien que me quiera responder? Sí, La profe. pregunta, por favor. Sí. Y que si la verdad es sí, entonces, ¿cuál es el prefijo y cuál es el sufijo que elimino? Aquí estoy, por ejemplo, para armar la subcadena ABC, eliminé el prefijo A y el sufijo de E. Entonces, si ABCDE es una subcadena de ABCDE, ¿sí? ¿Cuál es el prefijo y cuál es el sufijo que elimino? Ninguno. No elimino ninguno. Pero estamos diciendo O que lambda, que sea el vacío. Eliminado lambda. se elimina lambda. ¿Sí? Entonces lo que hacemos es eliminar el lambda que hay al comienzo, el lambda que hay al final y listo, ahí me queda la subcadena. Muy bien. No, están volando ya. Vamos bien. Eso es una cadena. Ahora, ¿qué es una subsecuencia? Una subsecuencia, lo mismo de acá, es eliminar símbolos de la cadena. Entonces es simplemente que ustedes digan, bueno, vamos a eliminar la B, vamos a eliminar la D y vamos a eliminar la E. Lo que queda es una subsecuencia, o sea, ACF. Como ven, el orden no se cambia para nada. O sea, la A sigue estando antes de la C,
La C sigue estando antes de la F, ¿sí? Lo único que hice fue eliminar símbolos. Después de eliminar símbolos, pues me queda una subsecuencia. ¿Listo? Entonces, subcadena es simplemente eliminar sufijos y prefijos. ¿Listo? Y subsecuencia es eliminar símbolos de la palabra. ¿Ya? Bueno. Mucha teoría. Regame un segundo, busco aquí unas preguntas que les iba a hacer. Que se me hizo el archivito. Bueno. Es bueno que cuando entremos aquí a la clase, como ustedes vieron que era con contraseña, entonces que lleguemos a tiempo, porque yo me doy cuenta de los primeros a los 10 minutos más o menos, porque después me encarreto y ya no veo que están pidiendo acceso. Entonces se pueden quedar por fuera del salón. Es para que seamos cumplidos con las clases. Listo, bueno. Ya, es que acabo de ver a alguien que estaba como intentando entrar. Alguien se le atravesó. Solo que se me cayó el internet, entonces me sacó de la llamada. Ah, bueno, entonces me va a tocar esa a mí. Eso es lo que les digo yo, que al final de cada tutoría, de cada una de estas tutorías, hagamos una retroalimentación para que estas clases y estos temas pues sean entendibles por ustedes y no tengan dificultades. Por ejemplo, eso no lo había evidenciado yo. Claro, entonces, y lo puedo dejar perfectamente por fuera. Y no es la idea. Se salió un ratico al baño, mejor dicho. Bueno, entonces tenemos que tener cuidado con eso. Igual, recuerden que ahí está el WhatsApp y si tienen dificultades para entrar o algo así porque estamos aquí encarretados, me pegan un timbrazo o algo y yo ahí mismo miro y sé que es que quiere alguien entrar al salón, listo. Entonces eso nos sirve para ir mejorando esto. Como en esta primera parte, pues de pronto es un poco teórica, pero después ya esto se va volviendo más práctico. Listo, sigamos acá. Entonces, les decía que aquí tenía unas preguntas para hacerle. Bueno, no, terminemos aquí el tema y les hago este pequeño cuestionario a ver si entendimos esta parte. Listo, sigamos acá con concatenación. Entonces, hasta ahí ya hemos visto pues los lenguajes. Haciendo un resumen, tenemos un alfabeto, el alfabeto está compuesto por unos símbolos, la concatenación de símbolos me forma palabras o cadenas, el conjunto de palabras o cadenas que puedo formar de acuerdo a unas reglas que doy, el ejemplo de los números impares, es lo que se llama
un lenguaje. Entonces, un lenguaje es un subconjunto del lenguaje universal. El lenguaje universal es la cerradura de Kleene o estrella de Kleene, donde está la concatenación de todas las palabras. Ahora, una palabra tiene unas propiedades como son que tiene prefijos, tiene sufijos. Prefijos son los primeros caracteres de la palabra, sufijos son los últimos caracteres de la palabra. Tiene subcadenas, subcadenas es simplemente eliminar prefijos y sufijos de una palabra. Y tenemos subsecuencias, que es simplemente eliminar símbolos de una palabra. ¿Sí? Ahí en 5 minutos vimos lo que llevamos en 1 hora, ¿sí o no? Entonces, ahora vamos a ver operaciones con las cadenas, o sea, con las palabras, ¿sí? Entre esas está la concatenación de cadenas o concatenación de palabras. La concatenación de palabras es simplemente pegarlas y ya, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen la palabra AB y tienen la palabra CD, la concatenación de AB con CD me va a dar ABCD, ¿sí? Simplemente péguenlas y ya. La concatenación no es asociativa, que es lo que nos dice acá, pero no es conmutativa. O sea, es diferente pegar AB con CD a pegar CD con AB, o concatenar AB con CD, da diferente a CD con AB, ¿sí? Entonces la concatenación no es, no es conmutativa, pero sí es asociativa. ¿Asociativa qué es? Que yo tengo A, B, C, entonces yo puedo concatenar primero estas dos y después con la C, o sea, puedo concatenar A con B y me va a dar AB, y lo pego con la C y me va a dar ABC. O concatenar primero BC, ¿sí? Y después concatenarle la A. Entonces la A se concatena con la concatenación de B y C. Entonces, asociativa sí es, conmutativa no es. Listo. Los lenguajes, como ya dijimos, los lenguajes es un conjunto de palabras o cadenas. Entonces yo tengo acá, por ejemplo, el alfabeto ABC en este primer ejercicio. Tengo el alfabeto ABC, ¿sí? Y el lenguaje que definí es A, ABA y ACA, ¿sí? Entonces, ¿quién me dice más palabras que hagan parte de ese lenguaje? ¿Quién me dice otra palabra que haga parte de ese lenguaje? ¿Esta haría parte de ese lenguaje? Alguien que responda, si sea en grupo. Claro. Si hace parte, listo. ¿Cuántos votan que sí? ¿Cuántos que no? Levanten la mano ahí. Ahí pueden levantar la mano. Los que voten que sí hace parte. Cristian. Me lo dejaron solo. Los otros no están de acuerdo. Ah, no, por aquí hay otra mano. Listo. Juan. Cristian. Bueno, los que no están de acuerdo, ¿por qué no están de acuerdo? Alguien que participe. Profe, en los ejemplos las letras repetidas no están seguidas. Listo, entonces hagamos otra. Esta sí. ¿Sí lo ve? Sí, yo diría que es así. Listo, esta sí. ¿Qué dicen los otros? ¿Están de acuerdo? Muy bien, listo. Bueno, los que no han respondido es porque o no saben levantar la mano o están dudando. Entonces, ninguna de las dos es válida. ¿Qué estamos diciendo? Un lenguaje es un subconjunto del lenguaje universal. Estas palabras, hacen parte del lenguaje universal, ¿sí? Pero este lenguaje que definí, lo definí con esas 3 palabras. A, ABA y acá, no más.
¿Cuántas palabras tiene ese lenguaje? 3. ¿Estas están dentro de ese lenguaje? No. Entonces no son palabras válidas. ¿Sí? Lo mismo que decíamos ahorita. Números impares de 2 dígitos. Listo. ¿Cuáles son? 41, 43, 45, 75. De 2 dígitos. Pero cuando entra uno con 3 dígitos o con 1 dígito o de 2 dígitos y que sea par, ya deja de ser... deja de hacer parte del alfabeto, ¿sí? Entonces yo aquí, perdón, del alfabeto no, del lenguaje. Entonces yo aquí definí un lenguaje, ¿sí? Este lenguaje solamente tiene esas 3 palabras. No puedo agregarle más palabras, ya mi lenguaje son esas 3 palabras, ya. Por ejemplo, el alfabeto es ABC y el lenguaje es A a la N, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la B 10 veces para n igual a 10, ¿haría parte de ese lenguaje? No. No, porque es la A, la A. Aquí dice, sea el lenguaje A a la N tal que N mayor o igual que 1. ¿Sí? La palabra vacía hace parte de ese lenguaje. Hagamos esta pregunta. La palabra vacía hace, voy a enumerar aquí los 2 lenguajes. ¿Sí? Y vamos a ver. La palabra vacía hace parte del primer lenguaje. No. Entonces hablemos de lambda. Lambda hace parte de este lenguaje. No. Muy bien, sí. Lambda hace parte de cualquier lenguaje. Sin embargo, acá en el segundo lenguaje dice A a la N donde N mayor o igual que 1. ¿Qué quiere decir N mayor o igual que 1? Que no va a valer 0. Si no vale 0, entonces no va a existir A a la 0. ¿Y A a la 0 qué es? Lambda. Entonces en el segundo lenguaje sí se quita lambda. En el primero, como no se especifica nada, entonces sí hace parte del lenguaje. Lambda hace parte de todos los lenguajes a menos que se especifique que no haga parte. ¿Listo? Entonces lambda o palabra vacía sí hace parte del primero, no hace parte del segundo. ¿Sí? Listo. Vea, por ejemplo, acá estamos diciendo n mayor o igual que 0. O sea, que vamos a tener B a la 0. Pero sin embargo, aquí está B a la 0 con A y con A, concatenado con A. O sea que este puede ser palabra vacía, o sea que vamos a tener A. ¿Listo? Y mire que aquí se está especificando también que está unido con epsilon, que epsilon ya dijimos que epsilon o lambda es palabra vacía. Entonces, por eso en este conjunto, en ese lenguaje, la palabra vacía hace parte del lenguaje. Listo. Bien hasta ahí. Entonces, mire, por ejemplo, que este segundo lenguaje, a pesar de que el alfabeto tiene 3 símbolos que son ABC, el lenguaje solamente está utilizando un símbolo. Entonces, tampoco estamos obligados a que en un lenguaje se utilicen todos los símbolos. Lo que hacemos es tomar un subconjunto del lenguaje universal y ese subconjunto es lo que llamamos nuestro lenguaje. ¿Listo? Entonces, por eso las palabras que habíamos dicho inicialmente no hacen parte del primer lenguaje. No, el primer lenguaje tiene solamente 3 palabras, a, aba y acá, porque no tiene tilde. Listo. Son esas 3 palabras. ¿Cuál es la longitud de la primera palabra? 1. La de la segunda, 3. La de la tercera, 3. ¿Cuántas palabras tiene ese lenguaje? 4. La A, aba, aca y el lambda. ¿Sí? Listo. Bien hasta ahí. Sigamos. Operaciones entre lenguajes. Entonces yo puedo hacer entre 2 lenguajes, puedo hacer la intersección. Recuerden que un lenguaje es un conjunto. Hacer un conjunto, entonces yo puedo hacer operaciones entre conjuntos.
Yo puedo coger dos lenguajes, el lenguaje 1 que es el conjunto A, el lenguaje 2 que es el conjunto B, y puedo hacer las operaciones de intersección, de unión y diferencia, ¿sí? O sea, las operaciones normales de un conjunto. El hecho de decir que un lenguaje es un conjunto, ya con eso podemos saber qué tipo de operaciones podemos hacer. Yo creo que pues no necesitamos detallar mucho en las operaciones de conjuntos. Ustedes ya las conocen y ya las vimos incluso atrás. La intersección, elementos comunes, la unión, coger las palabras del conjunto del lenguaje 1, coger las palabras del lenguaje 2 y simplemente unirlas sin repetir palabras. La diferencia de lo que habíamos visto ya con la parte de alfabetos. Quitar del lenguaje A las palabras que tiene B y ya. Entonces son operaciones simplemente entre lenguajes. Intersección, el complemento de un conjunto que es, entonces se tiene el conjunto universal, entonces el complemento es lo que está por fuera de ese conjunto. Entonces si tenemos las letras del alfabeto y el conjunto que tenemos son las vocales, el complemento de las vocales que son las consonantes, ¿sí? O sea, escoger todo el conjunto universal y eliminar las vocales. Lo que queda es el complemento. Lo mismo pasa acá. El complemento de un lenguaje, regáleme un segundo que esta llamada la está esperando. Bueno, niños, perdón ahí esa interrupción de 5 minutos. Listo, entonces íbamos entre operaciones entre lenguajes, entonces ya estábamos viendo el complemento. Recuerden que el complemento es... alguien se salió otra vez, vea. El complemento entonces de un lenguaje... El complemento de un lenguaje es simplemente lo que está por fuera. Entonces habíamos colocado el ejemplo, coloquemos por ejemplo el alfabeto de los dígitos, del 0 al 9.
Entonces, si tenemos un subconjunto que son los pares, ¿el complemento qué es? Los impares y viceversa. Entonces, lo mismo pasa con los lenguajes, ¿sí? Yo tengo, por decir algo, el ejemplo que teníamos ahora, que eran las palabras, vémoslo acá. Las palabras que teníamos acá, que el lenguaje de nosotros es a la n, tomemos el segundo, a la n, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el complemento de ese? Todas las palabras que se puedan formar con ABC, que no sean de la forma el ejemplo más largo, ¿sí o no? Entonces, todas esas palabras que no tengan puras A seguidas. Por ejemplo, B, A haría parte del complemento. B, ya no me escribe, así ya. B, A, hace parte del complemento. Sí, hace parte del complemento, muy bien. Sí, porque las que no van son las que son A solas. ¿Sí? O sea, si esta parte estuviera sola es diferente. Pero como viene acompañada de B, ya cambió la palabra. Ya es una palabra diferente. Listo. Eso es simplemente complemento. Ay, perdón. Me pasé muy rápido. Complemento, intersección. ¿Sí? Bueno, aquí hay otro ejemplo. Cadenas de longitud par sobre el alfabeto A, B. Entonces el complemento de A son las cadenas de longitud impar. Listo. Tenemos la operación de diferencia también. Entonces lo que les decía, como son conjuntos, yo puedo hacer operaciones entre conjuntos. Todas las palabras que están en A, que no están en B, la definición de diferencia de conjuntos. Entonces eso no es lío. El lenguaje universal tiene es lo que llamamos inicialmente la cerradura de Kleene, ¿sí? La cerradura de Kleene, donde simplemente tenemos que el alfabeto, que es diferente de vacío, o sea que sí tiene símbolos. Entonces, alfabeto asterisco es lo que llamamos cerradura de Kleene, es el conjunto de todas las cadenas sobre ese alfabeto y se le llama lenguaje universal o cerradura de Kleene o estrella de Kleene. Bueno, por ahí encontraron varios nombres, pero es ese, es el universo de las palabras. Entonces, el universo de las palabras del lenguaje de nosotros, pues es infinito, ¿sí? Sin embargo, uno crea un lenguaje a partir de ese conjunto infinito de palabras. Listo. Sean A y B dos lenguajes sobre el alfabeto. Entonces, A es igual a B. Esto también es pura teoría de conjuntos. Dos conjuntos son iguales y que si uno está contenido en el otro y el otro también está contenido en el, o sea, está contenido en B y está contenido en A, quiere decir que los dos conjuntos son iguales, ¿sí? Porque la única manera de que haya de que A esté contenido en B y de que B esté contenido en A es que sean iguales. Si no son iguales, no se va a cumplir eso. ¿Listo? Pura teoría de conjuntos. Bueno. Sigamos acá. Aquí tenemos un lenguaje de números binarios, el lenguaje de números binarios. Mire que en sistemas existe una materia que se llama matemática, se me olvidó el nombre, matemática digital o algo así. Matemática discretas, no. Bueno, hay una materia que no recuerdo el nombre, digamos la matemática digital, que, por ejemplo, ¿cuántos números binarios hay? Con el alfabeto 0,1. ¿Cuántos? Si el alfabeto es 0,1, ¿cuántos números binarios puedo armar?
infinitos, ¿no es cierto? Si ustedes dicen 1.000.000, le agregamos un carácter y ya hay 1.000.001. Y a ese le agregamos otro carácter y hay 1.002.000 y así sucesivamente. Entonces la cantidad de dígitos que uno puede armar con el alfabeto de con un alfabeto son infinitos, ¿sí? Pero en el computador, que por eso digo que existe esa materia, los números sí tienen límite. Entonces, por ejemplo, los números enteros son infinitos, pero en el computador van hasta 32.763, creo, algo así. ¿Sí? Y si lo declaramos de tipo real, pues va a tener también un límite, porque la memoria del computador no va a alcanzar para tantos números. Entonces, por eso se creó incluso ese tipo de matemática o esa materia. Entonces, lo que quiero decir con eso es que los lenguajes vamos a tener es un conjunto limitado de palabras. Listo, a pesar de que aquí se muestra que son infinitas. Aquí tenemos, por ejemplo, un lenguaje con palabras que están formadas por A y por B, donde la primera parte o los prefijos siempre son A y es igual a la misma cantidad de A que hay al comienzo, son la misma cantidad de B que hay al final. ¿Sí? Simplemente eso es lo que estamos diciendo ahí. Pero son operaciones entre conjuntos. Listo. La potencia de un lenguaje. La potencia de un lenguaje, entonces, es simplemente elevar esa palabra. O sea, si yo tengo, por ejemplo, en este caso AB, por ejemplo, y le hago la potencia a la 1, pues la palabra es AB. Si le hago a la 2, es concatenarla 2 veces. Si le hago a la 3, es concatenarla 3 veces. ¿Sí? Esa es la potencia de un lenguaje, simplemente. Concatenar pues la palabra. Ahora, tengan en cuenta esto. Esto creo que no lo anoté acá, pero esto es importante. Este ejemplo que estamos viendo acá solamente tiene una palabra. Si yo tengo este alfabeto que tiene AB y BB, ¿sí? Este sería un lenguaje con 2 palabras. La potencia de este lenguaje, entonces A, llamemos este, ya no lo llamemos A, llamémoslo B. Llamemos este B. ¿Sí? Entonces, B al cuadrado, ¿a qué es igual? Entonces, B al cuadrado es igual ¿a qué? A concatenar AB con AB daría AB, AB. ¿Sí? Concatenar AB con BB, entonces daría AB, BB. Concatenar BB con BB, BB, BB. Y concatenar BB con AB daría BB, AB. O sea, un todos con todos. ¿Sí? Eso sería B al cuadrado. Aquí el ejemplo que está, como les digo, está con una sola palabra. Aquí está con 2 palabras. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos con 2 palabras, debemos hacer la concatenación de todos con todos. O sea, el AB con el mismo y con las otras palabras. Lo mismo después coger BB y lo mismo. Si es con 3, también. Esa es una buena pregunta para el ejercicio que tenemos ahora. ¿Cuántas palabras se pueden armar ahí, sí o no? Ahorita se las pongo esa. Listo. No me vaya a olvidar. Listo. Entonces, eso es la concatenación. Tengan en cuenta esto porque creo que no coloqué un ejemplo con... no coloqué un ejemplo con varias palabras. La definición de la cerradura de Kleene, que ya la estamos viendo desde el comienzo. No es problema, simplemente es potencias a la 1, a la 0, a la 0, que a la 0 recuerden que es cadena vacía o lambda, unido con las palabras de longitud 1, unido con las palabras de longitud 2, unido con las palabras de longitud n y así sucesivamente. Eso es infinito. La cerradura positiva, que es un cambio de la cerradura de Kleene, la cerradura positiva simplemente es la misma cerradura de Kleene, solo que le quita la palabra vacía.
Entonces llama positiva es por eso, A más, porque le quita la palabra vacía. Y para que vayan teniendo en cuenta de una vez, el asterisco significa 0 o más veces. El más significa 1 o más veces. Entonces con el asterisco tenemos lambda, con el más no tenemos lambda. Propiedades de la cerradura de Kleene, que A más unido con lambda es lo mismo que asterisco, ¿sí? O sea, asterisco es lo mismo que A más unido lambda. O asterisco es mismo que A más si lambda pertenece a A. Si no pertenece, pues no queda igual. O sea, tiene que estar el lambda dentro de A. A punto asterisco es lo mismo que asterisco. A punto asterisco es lo mismo que A más. O sea, que haya mínimo una A. Si hay mínimo una A, entonces hay A más. Cuando decimos que hay 0 A's, o sea, palabra vacía, entonces ahí sí sería diferente. Y aquí está pues ya la definición de A más. Entonces A más es simplemente A asterisco punto A. Esta puede estar 0 o más veces, pero aquí ya con esto garantizamos que está una vez. A punto asterisco concatenado con asterisco, pues es asterisco. No es problema. La demostración, que es breve. A asterisco a la n es el mismo asterisco. ¿Sí? Asterisco al asterisco es asterisco. A más con A más es A más. Son como propiedades que tiene la cerradura positiva y la cerradura de Kleene. Asterisco más es asterisco, A más asterisco es asterisco y A más más es A más. Y como les digo, está ahí la demostración de cada uno. Sin embargo, pues esto es como a nivel informativo. Esto no les va a caer en parcial fresco. Simplemente es como para que sepan las propiedades y que entiendan que el asterisco es 0 más y el más es 1 o más. Listo. Eso es lo importante que necesito que entiendan ahí. Operaciones claves. Ya se refiere a lo mismo de lo de antes. El inverso de un lenguaje, ¿sí? Entonces simplemente son las palabras al revés. Ese es el inverso de un lenguaje. O sea, coger cada una de las palabras y ponerla al revés. O sea, si teníamos casa, bueno, K, entonces el inverso sería AC. Entonces el inverso de un lenguaje es coger cada palabra y aplicarle el inverso a cada palabra. Listo. Propiedades del inverso de un lenguaje, entonces que la unión es invertir cada uno o sea, del lenguaje A con el lenguaje B, es invertir el lenguaje A y unirlo con invertir el lenguaje B, lo mismo. La intersección es igual. El inverso del inverso da el mismo lenguaje, o sea, si yo invierto las palabras y las vuelvo a invertir, pues voy a obtener las mismas palabras. Lo mismo ocurre con la cerradura de Kleene y la cerradura positiva. Propiedades simplemente. Bueno, antes de entrar a este tema, ¿cómo vamos hasta ahí? Hemos entendido, está complejo, está enredado, entendieron las cascaritas. ¿Alguien que quiera opinar? Voy a dejar de compartir pantalla un minutico para ver quién quiere opinar. ¿Se han entendido? ¿No? Juan Diego, va a hablar. Que tiene, levanta la mano. Ah, bueno, ya bajo la mano. Alguien que quiera retroalimentar. Si vamos bien, si hemos entendido, si están claras las diapositivas. Recuerde que esto tiene una etapa de retroalimentación y la retroalimentación es súper importante pues para que
para que podamos entender fácilmente todos estos temas. Como les dije, esta primera parte es muy teórica, pero ya en la próxima clase, es más, con el tema que vamos a entrar a ver, ya empezamos a hacer mucho más práctica la clase. Lo importante es tener claro la parte de alfabeto, de símbolos, de lenguajes, porque lo que hace un autómata es precisamente reconocer esas cadenas o esas palabras. Y esas palabras, como les dije al comienzo o en la introducción, esas palabras tienen significado. Y ese significado es el que me permite crear un autómata como un programa de computador, como un cajero automático, como controlar una puerta de un centro comercial, cosas como esas. ¿Listo? ¿Nadie quiere opinar entonces? Levanten la mano los que no quieren opinar. Ni siquiera para Roberto, eso. está claro. Eso, por lo menos escuchar algo. Bueno, listo. Entonces vamos a hacer un pequeño cuestionario en este momento antes de entrar al siguiente tema. Para no cansarlos y yo creo que seguimos derecho hasta las 9:30 y los dejo descansar. ¿Listo? ¿Les parece? Sí, profe, estamos de acuerdo. Ah, bueno, muchas gracias. Eso, levanten la manita aunque sea. Bueno, van a hacer estos, ¿quieren trabajar en grupos o quieren trabajar por dicho, los voy a poner a trabajar en grupos, ¿listo? En grupitos de A4. Les voy a dar 15 minutos para resolver un cuestionario. Este cuestionario se los voy a enviar al correo. Copiar, o sea que lo pueden ver. El mensaje que les envié ayer con la contraseña les llegó al correo electrónico o les llegó a la plataforma nomás, al correo. Por lo Listo. menos solo a la plataforma. No llegó al correo electrónico. No, profesor, la plataforma. Ah, listo, Tienen que bueno. configurar en el Moodle, ahí aparece la opción para que les dé el correo electrónico también. Ah, bueno, me va a tocar hacer esa tarea. Listo, entonces pero venga, por dicho, la voy a compartir. Voy a compartir la pantalla. Van a tomarle una foto a esas preguntas. Le toman una foto a esas preguntas y esas son las que van a responder. Listo. Listo, entonces compartir pantalla. Listo, ahí la ven. Ahí ven las preguntas. Tómenle en una foto, por favor. Ya, listo. Entonces voy a armar los grupos. Sí, voy a armar los grupos de 4 personas. Hay 16 personas. Voy a armar los grupos de 4 personas. Y van a ir, sí, con 4 grupitos es suficiente. Cada grupito va a resolver estas preguntas. Tienen 15 minutos y ya empezamos a preguntar por cada grupito. ¿Listo? ¿Quién se salió? No, nadie. En 4 grupos. Recuerden de aceptar cuando les dé la invitación para unirse al grupo, listo. Entonces ahí ya quedaron los grupos. Grupo 1. Grupo 3. Grupo 2.
y grupo 4. Tienen 15 minuticos. Temporizador le da. Si alguno tiene una pregunta me escribe. Iniciar todos. Listo. Por favor, únanse entonces a los grupos que ya fueron creados. Listo. Julián López falta por ingresar al grupo. Cristian Mateo, Andrés Mateo también. Bueno, falta Julián y Andrés. ¿Qué les pasó? Julián.
Aló, hola niños, ¿cómo van? ¿Sí les ha rendido o cómo van de tiempo? Yo creo que Alejandro. nos va a faltar tiempo. Ah, Que yo creo ¿cuántas que nos va a llevan? faltar tiempo. Por más o menos por la mitad. Vamos en la 10. La 10, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Otros 10 minutos, pues. Sí, Más o sí, menos. mejor. Listo. Listo.